Desde hace miles de años, las historias de la humanidad parecen distintas, pero en el fondo todas cuentan lo mismo. Gilgamesh buscaba la inmortalidad en Mesopotamia, Ulises trataba de volver a Ítaca en la Grecia antigua, Luke en Star Wars dejó su planeta para convertirse en caballero Jedi, Simba debió regresar a la Roca del Rey para reclamar su destino. A primera vista son relatos distintos, pero hay un patrón que se repite. El mitólogo Joseph Campbell lo estudió y lo llamó el monomito. Dentro del monomito existe un viaje del héroe, una estructura común a todos los grandes relatos de la humanidad. Según Campbell, todos los héroes atraviesan etapas que se repiten. Un mundo ordinario, una llamada a la aventura, pruebas, enemigos, aliados, caídas, la resurrección y finalmente el regreso transformado. De esta forma vamos a tratar de esquematizar el viaje del héroe de Frodo. Y lo haremos teniendo en cuenta las largas charlas del podcast Mates y Tequilas junto a Jadadro y Héroes Modernos. Y para analizar este viaje usaré la versión popular del viaje del héroe. Ese mismo que la industria cinematográfica lo adoptó como fórmula, desde Matrix hasta Buscando a Nemo o Cars con el Rayo McQueen. Incluso la literatura moderna lo usa, consciente o no, como brújula para contar viajes que nos resultan familiares porque tocan fibras universales. ¿Y Tolkien? La posta es que Tolkien nunca escribió pensando en Campbell. De hecho, cuando El héroe de las mil caras, el libro donde Campbell publica sus ideas sobre el monomito, fue en 1949, y en ese año El Señor de los Anillos ya estaba en camino. Pero lo fascinante es que Frodo Bolsón cumple y a la vez rompe con las lógicas del monomito. No es Hércules ni Aquiles, no busca la gloria ni el poder. Es apenas un campesino que preferiría quedarse en su casa fumando una pipa de joda y comiendo pan recién horneado. Pero sin embargo, Frodo atraviesa cada paso del viaje del héroe, solo que lo hace de una forma única, fragmentada, dolorosa y profundamente humana. Y esa tal vez es la clave. Frodo es el héroe más improbable de todos, y por eso mismo mucho más universal. Todo viaje del héroe comienza en un lugar que parece inmutable, un mundo ordinario donde nada cambia, y donde el protagonista cree que su destino será siempre el mismo. Para Frodo, ese mundo es claramente la comarca. Verdes colinas, fiestas de cumpleaños, cervezas en una taberna y conversaciones tranquilas sobre cosechas y tabaco. Un lugar que no conoce ejércitos ni dragones, donde la mayor preocupación es si los sacos de papas alcanzan o no para el invierno. Ese inicio es clave. Tolkien nos muestra un mundo pequeño, seguro, casi inocente, que contrasta con el resto de la Tierra Media, un continente atravesado por guerras, sombras y amenazas. La comarca no tiene murallas, salvo una, porque no las necesita, pero justo en esa inocencia está también su fragilidad. Tarde o temprano, la oscuridad tocará la puerta. Y acá aparece el primer eco con otros héroes. Luke Skywalker soñando con las estrellas desde el polvo de su planeta, creyendo que su vida siempre será cuidar droides y cosechar humedad. Simba jugando en la Roca del Rey, sin saber aún que la vida no es un ciclo perfecto de banquetes y canciones, sino de tragedias y responsabilidades. Harry Potter en el armario bajo la escalera de los Dursley, encerrado en una vida miserable que contrasta brutalmente con el destino mágico que lo espera. Todos ellos comparten lo mismo, un punto de partida que parece demasiado común y a la vez demasiado pequeño para un héroe. Y ahí está el poder del relato. Mostrarnos que las grandes gestas, las grandes proezas, las grandes historias comienzan en un mundo ordinario como el nuestro. La comarca no es solo el hogar de Frodo, es el recordatorio de lo que siempre está en juego. La vida sencilla, la paz, la risa, la posibilidad de vivir sin miedo. Por eso, cuando Frodo salga de su comarca, no solo llevará un anillo en el bolsillo, también llevará consigo el peso de todo aquello que merece ser protegido. Toda historia mítica tiene ese instante donde el mundo ordinario se rompe. Ese momento en el que una verdad oculta se revela. Y ahí es donde el héroe comienza a descubrir que su vida ya no será igual. Para Frodo, ese instante llega cuando Gandalf le confiesa la verdadera condición del anillo.
aunque es mucho más explícito cuando Gandalf visita a Bilbo en el relato del Hobbit. Ese pequeño objeto heredado de oro no es un juguete de magia inofensiva, es el mismísimo anillo único forjado por Sauron para dominar a todos los pueblos libres de la Tierra Media. No es un regalo, es en el fondo una pequeña condena. Ese giro cambia todo. Frodo pasa de ser un hobbit despreocupado a ser el portador del destino de un mundo entero. Lo que parecía una herencia se convierte ahora en una carga insoportable. El cine está lleno de momentos equivalentes. Neo frente a Morfeo y la pastilla roja, en el fondo, la elección de saber la verdad o seguir en la ignorancia. Marlín venciendo su miedo porque ha perdido a su hijo Nemo. Shrek, cuando las criaturas de cuentos de hadas invaden su pantano por decreto de Lord Farquaad. Y es que la llamada a la aventura nunca es cómoda, siempre es desestabilizadora. Y en Frodo se empieza a sentir con el peso existencial del anillo, y en ese proceso en el que va aceptando que su vida tranquila ya quedó atrás. Y aquí empieza a forjarse el héroe improbable. No es un guerrero, no es un rey, no es para nada un semidios. Es un hobbit que mide poco más de 1 metro y nunca pidió esa tarea. Y es precisamente ahí donde se sostiene la potencia del mito. Los verdaderos héroes no eligen el desafío, pero sí deciden qué hacer con él. El héroe siempre duda. La llamada no se recibe con entusiasmo, sino todo lo contrario, con miedo, con agotamiento, con rechazo. Cuando Frodo comprende lo que significa portar el anillo, su primera reacción no es de valentía épica, todo lo contrario, siente temor. Dale, Gandalf, agarrá el anillo, vos que sos re picante, agarralo y hacelo, teta. Ningún héroe genuino abraza la condena desde el primer momento. Ulises intentó esquivar su viaje fingiendo locura para no ir a Troya. Hércules renegó de los trabajos impuestos como castigo por un destino que no eligió. Pero no siempre es así de lineal. Sherlock Holmes se niega a aceptar casos en primera instancia. En lugar de considerarlos demasiado difíciles, Holmes cree que está por debajo de su capacidad hasta que se empiezan a revelar ciertos detalles que despiertan su interés. Volviendo al Señor de los Anillos, la gran respuesta de Gandalf es quizá más tarde y responde con una de las frases más recordadas de toda la saga que siempre ponderamos en Camino a Númenor y quizá la mejor, por lejos, de toda la literatura fantástica y la literatura universal. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Esa línea resume no solo la esencia del rechazo, también la forma de trascenderlo. No podemos elegir el contexto histórico, ni las cargas heredadas, ni las sombras que nos persiguen, pero sí podemos elegir qué respuesta darle. El rechazo inicial de Frodo es el paso inevitable que lo vuelve cercano, y precisamente en esa pequeña resistencia es donde se va preparando para dar el gran salto, y en el fondo aceptar que su destino es inseparable de su tiempo. Todo héroe necesita un guía. En el monomito, esta figura no solo aparece para entregar armas o consejos, sino también para blindar al héroe y darle la certeza de que el viaje es posible. En El Señor de los Anillos, obviamente, ese rol lo ocupa Gandalf. No es casualidad. La tradición mítica está llena de viejos sabios barbudos, canosos, que acompañan a los héroes sin protagonizar la historia. Daniel tiene al señor Miyagi que le enseña a limpiar vidrios. Luke tiene a Obi-Wan Kenobi que le enseña a usar la fuerza. Harry Potter tiene a Dumbledore que le marca el camino. Spider-Man tiene al tío Ben. Un gran poder conlleva una fucking gran responsabilidad. Y en Avengers ese rol lo podría cumplir Tony Stark. El Rayo McQueen tiene a su Doc Hudson. Cenicienta, incluso, tiene a su hada madrina que convierte la calabaza en carruaje. Merlín, el gran inspirador de otros magos, es el mentor del rey Arturo. Pero Gandalf tiene algo distinto. No resuelve nada por Frodo. No destruye el anillo porque no le corresponde. Sabe que el poder en el fondo lo corrompería. Su tarea es otra: empujar a Frodo a que sea el héroe. Y ese es el secreto. El mentor no es protagonista, sino el recordatorio de que el héroe tiene dentro de sí mismo la fuerza para dar el paso.
Por eso Gandalf entrega consejos, certezas y no soluciones. Por eso, cuando desaparece en Moria, la comunidad queda sin brújula, y ahí donde la historia se pone brava y se pone a prueba, porque sin el mentor, los héroes tienen que crecer y Aragorn poco a poco debe asumir ese rol como luego lo deberá asumir en Gondor. En definitiva, Gandalf representa lo que todos necesitamos en algún momento. Alguien que nos diga que lo que tenemos que hacer, lo podemos hacer. El viaje del héroe siempre tiene un punto sin retorno. Se cruza el primer umbral y se llega al vientre de la ballena. Es en ese preciso instante donde el héroe abandona real y efectivamente su mundo ordinario y entra en un territorio desconocido, hostil, lleno de pruebas. Para Frodo, ese momento es salir de la comarca. Si bien en los libros ese cruce es muy claro cuando deben cruzar la cerca de los Gamos e internarse en el Bosque Viejo, donde ya comienzan a sentir un mundo distinto que los terminará encontrando con Tom Bombadil, creo que Peter Jackson lo colocó aquí y lo puso en palabras en el día de San Valentín. La tierra de los hobbits es un lugar idílico, jardines cuidados, fiestas, humo de pipa, una vida sin grandes ambiciones. Pero al dar ese paso fuera de lo más lejos que nunca estuvo, Frodo y Sam saben que ya no hay vuelta atrás. En la tradición mítica, ese cruce siempre es decisivo. Orfeo desciende al Hades sabiendo que nunca será el mismo si regresa. Alicia cae en la madriguera del conejo y entra en el país de las maravillas. Mulan escapa de su pueblo, entrena para convertirse en un hombre de acción y logra cruzar el primer umbral. Para Frodo, cada paso lo adentra en un mundo que puede destruirlo y cruza poco a poco varios umbrales, incluso uno de los más enigmáticos, la puerta de Bree. Allí se encontrará finalmente con Aragorn, pero en ese cruce la comarca ya quedó definitivamente atrás y con ella la ilusión de que la vida puede seguir siendo tranquila. Y el umbral también es simbólico. No solo se abandona un lugar, sino también una inocencia. Y no hay ninguna forma de poder arrepentirse. Ya estás completamente en el bailongo. Frodo ya no será nunca más un hobbit anónimo. Desde ese momento que cruza el primer umbral, es el portador del anillo. Y su destino está entrelazado con el de toda la Tierra Media. En todo viaje del héroe, después de cruzar el umbral, aparece el terreno de las pruebas. No es todavía la gran batalla, pero sí los obstáculos que lo preparan. En este camino se encontrará con la ayuda de la figura del ayudante. Sam es obviamente el más claro, pero también lo harán Pippin y Merry, que se quedan por lealtad y amistad, así como Don Quijote tuvo a Sancho, como Harry Potter tuvo a Ron Weasley, como el Rayo McQueen tiene a Mate, como Shrek tiene a Burro y luego al Gato con Botas, y hasta Iron Man podría tener a Jarvis. En el caso de Frodo, estas pruebas empiezan de inmediato. Es muy claro, desde que se inicia su viaje ya lo persiguen los Nazgûl, sombras del destino, heraldos del poder del anillo. No necesitan hablar para infundir terror, son la representación pura de lo que Frodo teme ser en algún momento, un mero esclavo del anillo. Pero junto a las pruebas también empiezan a aparecer otros aliados, y ahí nace una de las claves de toda la saga, la que le da el nombre al primer libro, la Comunidad del Anillo. Es el nombre que reciben los aliados del gran héroe. Aragorn, el rey, que aún no es reconocido como rey. Legolas y Gimli, rivales que aprenden a confiar el uno con el otro. Boromir, que encarna la tentación del anillo y muestra que incluso los mejores pueden caer. En el camino también entrará en tensión esa relación con Gollum y con Faramir. La Comunidad del Anillo no es un grupo de campeones perfectos, es una síntesis de lo diverso, razas, reinos, temperamentos opuestos. La misión de Frodo no es avanzar solo, sino aprender a sostenerse en comunidad. Los mitos siempre marcan ese momento, pero el cine contemporáneo también. Por ejemplo, en la Era de Hielo, Sid y Manny reciben la colaboración de un enemigo, Diego, que poco a poco va transformándose en aliado y forman así
una manada, como la Comunidad del Anillo. En las primeras pruebas, Frodo comprende algo esencial. No se trata solo de resistir al anillo, sino de tejer los vínculos necesarios que lo acompañen en la resistencia. Mientras los aliados se fortalecen, los enemigos lo ponen a prueba. Y en esta tensión constante, el héroe comienza a forjar su destino. En todo viaje del héroe hay un momento en el que el camino se vuelve muy oscuro. La cueva más profunda es literalmente una cueva muy profunda, Moria. Las minas no son solamente un escenario, son un descenso al inframundo, en este caso signado por la presencia de un Balrog, de un demonio del mundo antiguo. En la oscuridad, entre los ecos de un pasado glorioso destruido, la tentación de la codicia que mató a los enanos. Allí el héroe descubre que hasta los reinos más grandes pueden caer por dentro. Es en Moria donde Frodo enfrenta dos verdades brutales. Por un lado entiende que el anillo es un imán de perdición, y por otro lado comprende que los mentores también caen. Gandalf, el guía, el consejero hasta el momento, se sacrifica frente al Balrog. Frodo pierde a su protector y queda desnudo ante la misión. Moria es un anticipo de la supercueva Drúper más oscura, la mismísima tierra de Mordor. Este paso es universal en los relatos. Woody y Buzz en Toy Story deben salir de la habitación de Sid Phillips. En su propio Camino del Héroe, incluso Aragorn debe atravesar el Sendero de los Muertos. Orfeo descendió al Hades sabiendo que podía perder a Eurícide para siempre. Moria también enseña a Frodo que el héroe no es que avanza porque siempre está preparado. Avanza muchas veces porque no hay otra salida. De hecho, el puente de Khazad-dûm es el único camino por el que pueden salir. Y como que Moria es demasiado lineal con lo simbólico. Solamente hay que, pensarlo. En la estructura de Campbell, después de atravesar la oscuridad más profunda, el héroe se encuentra con la figura de la diosa, un símbolo de sabiduría, compasión y consuelo. Una figura que le entrega al héroe una fuerza espiritual o un don esencial para poder seguir adelante. En la travesía de Frodo, esa figura obviamente aparece encarnada en la dama Galadriel, la señora de Lothlórien. Tras el horror de Moria y la pérdida de Gandalf, la comunidad llega a un refugio casi fuera del tiempo, un espacio de luz que contrasta con esa oscuridad tan densa que acababan de atravesar. Allí, Galadriel ofrece lo que el héroe necesita. Por un lado, consejo. Advierte sobre las tentaciones del anillo y la importancia de resistir, pero por otro lado también consuelo. Le recuerda que aún en medio de la sombra existe belleza y esperanza, y finalmente ofrece herramientas. A cada elemento de la comunidad del anillo, que también pueden tener lecturas cada uno con su propio viaje del héroe, le va a entregar algún tipo de herramienta. En el caso de Frodo, el frasco de la luz de Eärendil, que será decisivo cuando Frodo y Sam enfrenten a ella la araña. En otras películas, como por ejemplo Mad Max, es el encuentro con Furiosa y su grupo de las 5 esposas, o las 5 criadoras, como lo digan en tu país. En La Mujer Maravilla es la propia Diana la que encarna el arquetipo al descubrir su verdadero poder como la matadioses, mostrando su inmensa fuerza, compasión y energía femenina. Como Atenea iluminando a Ulises en su retorno a Ítaca, como la Virgen en la tradición medieval sosteniendo al caballero en su misión imposible. Ese momento revela que el héroe tiene una misión personal, pero que nunca camina solo. Incluso hasta en la historia más oscura hay fuerzas benévolas que lo acompañan y lo protegen. Frodo tranquilamente podría haber recibido poder militar, armas rutilantes. Sin embargo, recibe algo mucho más efectivo para el cumplimiento de su misión. Recibe la luz, un símbolo de esperanza que promete brillar cuando todo esté oscuro. Al final de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson, en Amon Hen, el viaje del héroe se condensa en una escena desgarradora. Frodo queda solo y frente a frente con Boromir. Boromir ya no es el mismo compañero que salió de Rivendell, sino que comienza a encarnar la propia tentación del anillo. Y es que al fin y al cabo, el héroe siempre se prueba en soledad, aunque esté rodeado de otros. Frodo allí se da cuenta
nadie puede cargar con su destino más que él mismo. La traición de Boromir lo obliga a aceptar que, aunque tenga amigos, aunque tenga aliados, la concreción de la misión será solamente suya. El anillo es más que un objeto, es la prueba que desnuda lo peor de cada persona. Desde Amon-Hen hasta el mismísimo Orodruim está la prueba suprema, el calvario que debe atravesar Frodo, que se va agudizando y por supuesto que tiene su clímax dentro del Orodruim. En otras historias por supuesto que es mucho más claro, decisivo y acotado. Por ejemplo, Teseo enfrentándose al Minotauro en el laberinto de Creta, Perseo y su ingenio para vencer a Medusa, Katniss Everdeen ganando específicamente los Juegos del Hambre, Edmund en las Crónicas de Narnia luchando contra las tropas de la Bruja Blanca donde finalmente se redime. Para Frodo, la prueba suprema no es derrotar a un enemigo externo, es reconocer que el enemigo más grande está dentro de él y es solamente su voluntad la que debe resistir la tentación de rendirse ante el anillo. Por supuesto que esta tensión es permanente y es tan intensa que al final de todo, Frodo finalmente sucumbirá. Pero es interesante pensar cómo la prueba suprema del héroe no siempre es la batalla más épica, sino el momento más íntimo en el que el héroe se mide contra su propia fragilidad interna. En la teoría del monomito, después de la prueba suprema viene la recompensa. El héroe accede a un poder, a un conocimiento, a una revelación que lo transforma, al amor. Es, en otras palabras, el elixir, que pueden ser objetos u otras cosas como la sabiduría, el conocimiento o la redención. Pero en Frodo, la recompensa es paradójica. No recibe fuerza ni gloria, tampoco un objeto mágico nuevo. Lo que obtiene es la conciencia de su soledad y la certeza de que sus heridas nunca podrán sanar. Inicialmente, la recompensa es aceptar que su viaje no es compartido, que el verdadero peso lo debe cargar él. No es el premio del héroe clásico, sino la carga del héroe roto, que lo charlamos en este video que podés ver a continuación. Aquí Tolkien rompe con el molde del monomito. En Disney, el héroe siempre suele recibir un poder que lo empodera. En la mitología griega, por ejemplo, Hércules y la manzana de oro, Marlín recuperando a Nemo, Woody y Buzz siempre teniendo un nuevo hogar, primero tras la mudanza, luego ampliando la familia con Jessie y Tiro al Blanco, después con Bonnie y finalmente en el parque de diversiones. Frodo no. Frodo recibe sufrimiento. Su recompensa es darse cuenta de que el único camino es seguir adelante, aunque lo destruya, y la noción de que a pesar de que salve la comarca, nunca podrá regresar realmente a ella. En el viaje del héroe, el camino de regreso no es simplemente volver a casa, sino atravesar la fase más dura y desgastante del trayecto. Es el descenso al infierno terrenal, cuando el héroe, habiendo sobrevivido a la prueba suprema, debe ahora cargar con el peso de lo aprendido. Aquí el monomito resuena con Gilgamesh, que, tras perder a su amigo Enkidu, busca la inmortalidad y descubre que el destino del hombre es la mortalidad. Frodo también confronta una verdad semejante, que no hay gloria en el viaje, sino dolor y pérdida. Simba, por su parte, por ejemplo, regresa a la roca a reclamar su lugar cargando todas sus pérdidas. En Interstellar, Cooper obtiene la información para que la humanidad sobreviva en uno de los viajes de regreso más tristes, viendo los videos de su hija. Spider-Man regresa con el elixir del autoconocimiento y la conciencia de que para cumplir con su misión debe perder todo lo que tiene. Frodo regresa y pone orden en la comarca echando a Zarquino, pero nunca puede regresar realmente. Sus heridas nunca sanarán, las de Bilbo tampoco, por eso es que parte en la última cabalgata de los portadores de los anillos. En casi todas las narraciones del viaje del héroe, la etapa de la resurrección es la victoria final. Es el momento en el que el héroe, habiendo enfrentado la prueba suprema, regresa transformado y triunfante. Pero Tolkien, creo yo, subvierte esta trama con una audacia única. Frodo muere y resucita 3 veces, la primera entre Amon Sul y Rivendell.
luego en la torre de Kirit Ungol tras ser atacado por ella la araña. Finalmente, en el Monte del Destino, Frodo llega roto, agotado, pero frente al destino, y en el instante decisivo, fracasa. Con voz firme declara: reclamo el anillo es mío. El héroe no vence, en este caso, el héroe es vencido. La carga fue demasiado grande, el viaje insoportable para un ser tan pequeño. Y es en ese fracaso donde Tolkien introduce lo que él llamó la eucatástrofe, el giro inesperado hacia la esperanza. No es Frodo quien destruye finalmente el anillo, sino Gollum, esa criatura despreciada, caída en la oscuridad, casi siniestra, pero a la vez necesaria para el plan. Al morder el dedo de Frodo y caer con el anillo al fuego, Gollum se convierte en el instrumento de una providencia mayor. Aquí el mito se vuelve universal. El héroe no es el que siempre puede, sino el que incluso en su debilidad abre la puerta para que suceda la eucatástrofe. Por supuesto que tenemos comparaciones con otras sagas donde se produce la resurrección. Jon Snow literalmente resucita por intervención de la Bruja Roja tras el linchamiento de los compañeros de guardia. Bueno, Jesús literalmente también resucitó al tercer día, pero Frodo no resucita como vencedor cuando es rescatado por Gandalf y las Águilas, sino como testigo de que el bien puede llegar incluso a través de lo roto, lo débil y lo inesperado. La resurrección aquí no es la del héroe individual, sino la de la esperanza misma. El viaje del héroe, por supuesto que se cumple en Frodo, pero también con la característica de que es a la manera de Tolkien. No contienen coronas y victorias gloriosas, eso queda reservado para otros héroes. A Frodo tiene una herida que nunca cicatrizará. Y por eso también sostenemos que Frodo es un héroe roto, está quebrado por dentro, pero por eso es humano hasta lo más hondo. Un héroe humilde, pequeño, tan improbable que parece imposible. Pero justamente por eso es que es un héroe universal. Frodo no regresa con la gloria, regresa con la herida, y sin embargo en esa herida se esconde el verdadero elixir del mito, la enseñanza de que hasta el más débil puede torcer el destino del mundo, que la esperanza nace de la fragilidad y que el sacrificio de uno puede regalarle la vida a todos. Por eso, al final, Frodo es quizá el héroe más humano de todos los que han atravesado el viaje del héroe del monomito, porque su viaje no habla de conquistas eternas, sino de lo que nos pasa a cada uno: miedo, cansancio, pérdidas y aún así seguir adelante. Ese es el milagro o la eucatástrofe del viaje del héroe en Tolkien.